Tú dime. Súper. Sí, Bueno, antes de comenzar, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? nuevamente dar la bienvenida porque ingresó ahora último harta gente. Bienvenidas todas, todos y todes a este primer taller de la Red OFEM. Este taller es ¿Qué es la educación no sexista? Y como dije en un inicio, está Rosario Olivares, estoy yo, Javier Espinosa, pronto ingresará Caterina Escobar y también está nuestra compañera Nayara, que estará acompañándonos en todo este taller. Sí, muchas gracias también, Javi. Quería comentarles que la iniciativa un poco de hacer estos talleres nace de la necesidad que, que está hoy día en el mundo educativo, de ir o de seguir avanzando en la educación no sexista, hay una necesidad también no solo práctica, sino también teórica, conceptual, de cómo vamos elaborando esta idea. Pero nosotras como red docente feminista que estamos a portas, como a fin de mes, de cumplir 4 años, porque se creó el 2018, lo que le vamos a presentar hoy día es como un resumen de cosas que hemos trabajando colectivamente. Esta es como una presentación que reúne varias de esas cositas, así que también saludo a mis compañeras que han trabajado todo este tiempo por esta temática. Y también mis compañeras de Redofen que nos están acompañando también en el taller, ustedes nomás me dicen y podemos ir comentando la presentación y por supuesto todas las personas presentes la pueden comentar en la medida que va sucediendo. Lo primero que pensamos es que era como partir de como una base, que tenía que ver con entender qué era la educación no sexista, explicarla, ¿cierto? Porque nace en principio como una respuesta, como una consigna de la educación que no queremos, ¿cierto? Porque está en negativo. No queremos una educación sexista y lo que proponemos es una educación no sexista. Y lo que ha ocurrido durante todos estos años, previo incluso al 2018, el 2015, 16, que sean los primeros encuentros de esta temática, es dotar de contenido esa consigna. Como no sabíamos si todas las personas que están acá conocen el tema o tienen cercanía a los temas de género, lo primero que queremos hacer es dar algunas conceptualizaciones de conceptos que van a ser fundamentales para entender de qué se trata la educación no sexista. Uno de los primeros conceptos más importantes que tienen que ver con esta temática tiene que ver con el género, porque la educación no sexista tiene una perspectiva de género y por mucho tiempo, incluso antes de llamarla educación no sexista, la llamábamos educación con enfoque de género. Y sabemos que el género son todas las formas históricas y socioculturales en que se construye la identidad y cómo interactúan y organizan su participación en la sociedad a partir de la primera división sexual que hay, ¿cierto? Que es esta división binaria entre hombre y mujer. Entonces, el sexo correspondería a esta división binaria hombre-mujer que se atribuye a una división sexual que está anclada en nuestro aparato reproductor, ¿cierto? Como se ha entendido biológicamente e históricamente, ¿cierto? Vagina mujer, pene hombre, y esos comportamientos asociados a tener vagina o pene son el género y fueron construidos culturalmente. Ninguno de esos comportamientos de cosas que están adosadas a nacer con pene o vagina son cuestiones naturales que se dan porque así son, sino que son construcciones que la propia sociedad ha ido trabajando arduamente desde el patriarcado todos estos años y que constituyen lo que entendemos por masculino y femenino. Esa construcción de género, que es una construcción cultural, ¿cierto? Redundó en estereotipos, ¿cierto? Y el estereotipo es lo que todos los miembros de la sociedad de alguna manera fueron poseyendo a través de entender que hay ciertos atributos y características particulares de ser mujer o de ser hombre, es decir, que hay características particulares o atributos de lo femenino y de lo masculino. Los estereotipos se dan de varias formas. En general tiene un carácter interseccional, no tiene que ver solo con ser hombre o mujer, vagina o pene, sino que también pertenecer a una clase social, tener cierta nacionalidad, grupo étnico, en fin. Pero ahí están. Y sobre todo lo que hemos visto es que hay estereotipos fuertemente marcados de lo que es ser hombre y mujer y que aquí hay un dibujito ilustrador también de eso.
Otra cosa importante y relevante tiene que ver con el sexismo, porque una de las corrientes principales a trabajar en la educación no sexista es entender que queremos acabar con el sexismo. Entonces, para entender esa frase también es necesario comprender que el sexismo es toda forma de jerarquía donde se anclan las diferencias entre el varón y la mujer, ¿cierto? Pero no solo la división jerárquica de sus atributos, sino que también históricamente se le ha otorgado superioridad a lo masculino. Y eso hay que tenerlo súper claro, eso está comprobado a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso a la vez ha construido discriminación, ha llevado consigo prejuicios y ha producido lamentablemente durante todos estos siglos prácticas vejatorias para aquello que no entra en la categoría varón, ¿cierto? No solo ser mujer, sino que lo que entra en la categoría de la feminidad, en esto que llamamos género, como por ejemplo comportamientos femeninos, ¿cierto? De hombres, por ejemplo, homosexuales o de hombres incluso heterosexuales que parece que tienen un comportamiento que sale un poco de esa norma y entra a lo femenino y todo lo que es femenino, como está dentro de la jerarquía por debajo, ¿cierto? Es duramente castigado. Esto, el sexismo, ¿qué ha producido? Ha producido violencia de género. Y esa violencia tiene muy distintos tipos y se trata de actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en razón a su género. Yo tengo aquí un videíto que les queremos mostrar acerca de tipos de violencia para que entendamos también que la violencia tiene muchas caras y formas, así que lo voy a poner y luego vamos a continuar ya con los conceptos de la educación no sexista. Hola, queridas amigas. Hoy quería hablar de un tema especial, de la violencia contra las mujeres. Como bien saben, es un problema social que atañe a todos los países y a todas las culturas del mundo. A pesar de que puede ser de diferente manera y en diferente grado, de una u otra forma está ahí presente. Y es que, culturalmente, hemos aprendido varias ideas que nos hacen tener este tipo de conductas, tanto a hombres como a mujeres. Como es un tema gigantesco, que sería imposible para mí abarcar en una papaya. Hablaré de 21 tipos de violencia contra la mujer, catalogadas de esta manera por la ONU, con el fin de reconocer y nombrar la problemática. ¿Cómo vamos a solucionar un problema si ni siquiera podemos nombrarlo? Creo que es súper importante hablar de estos temas. El primer paso para erradicar una conducta es darte cuenta de que la estás llevando a cabo. Finalmente, no es tan difícil caer en estos patrones. Y pueden ser de esas cosas que haces sin darte cuenta de que estás lastimando a alguien. Así que vamos a empezar. 1. Violencia psicológica. Esto es cualquier acto que disminuya la autoestima de una mujer. Puede conducir a depresiones o incluso el suicidio. ¿Se acuerdan del capítulo de relaciones tóxicas? Aquí les dejo el link. Pues ahí pueden encontrar una referencia de esto. Ya sabes, cuando tu pareja o alguien se la vive diciendo cosas que te hacen sentir fatal. No necesariamente tiene que ser tu pareja y no necesariamente tiene que ser un hombre. Es importante que logres reconocer cuando estás siendo víctima de esto, pues muchas veces nos enganchamos en patrones que nos hacen imposible reconocerlos. Después, el acoso u hostigamiento. Cualquier comportamiento abusivo dirigido a perseguir, chantajear o intimidar a una mujer. Este es uno común. No sé, el típico exnovio que te chantajea diciendo que va a publicar las fotos íntimas que se tomaron si no haces algo. O el marido que te dice que no te va a dar nada de dinero para la manutención de sus hijos. O el amigo en la fiesta que te intenta besar y besar y besar hasta el cansancio. Amenaza. Son anuncios o actos con el fin de causar un daño a futuro para intimidar a una mujer. Supongo que esto es bastante explicativo. La violencia física, que es todo acto que genera un daño o sufrimiento físico para una mujer. Así sea un rasguño, un empujoncito, un jaloneo, es violencia. Violencia doméstica. Es cuando cualquier tipo de pariente o persona con la cual se sostiene una relación afectiva agrede, amenaza o intimida a una mujer. Esta es muy común en México. No porque alguien sea tu familia debes aceptar que te traten mal. Violencia sexual. Aquella conducta que va en contra del libre derecho que tiene la mujer a decidir sobre su sexualidad. Recuerda que tú eres libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo.
Y con tu vida sexual. Nadie debe interponerse entre tú y esta libertad. Acceso carnal violento. Este es un tipo de violencia sexual que consiste en introducir cualquier tipo de objeto u órgano en las partes íntimas de una mujer mediante violencia o amenaza. Luego sigue la prostitución forzada, que es cuando obligan a una mujer a realizar actos sexuales para obtener un beneficio económico. Ojo, no quiere decir que la prostitución esté catalogada como una forma de violencia, sino el hecho de que alguien te obligue a hacerlo. Esclavitud sexual, cuando una mujer es vendida, intercambiada u obligada a realizar actos sexuales. Más o menos parecido. Acoso sexual, cuando un individuo obliga a una mujer a hacer un acto sexual u otro comportamiento de esa índole bajo una amenaza o promesa de hacerle daño. Esta ha sonado bastante en los últimos años. Y es que han salido varias historias de mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, a manos de otras personas poderosas, que pueden traerles un problema grande para su carrera o su futuro. Entonces, los poderosos se aprovechan de su posición para obtener lo que quieren, como Harvey Weinstein. Luego sigue la violencia laboral. Esa es la discriminación hacia la figura de la mujer en los centros de trabajo. Esto puede obstaculizar su acceso al empleo, obtener un ascenso o estabilidad laboral. También es una forma bastante común de violencia. Ahora, violencia patrimonial y económica. Cualquier acción dirigida a producir limitaciones económicas o controlar los ingresos de las mujeres. En algunos países incluso, las mujeres tenemos prohibido ser dueñas de una casa o un patrimonio. Es una cosa gravísima. Violencia obstétrica. Esta es compleja y muy desafortunada. Es cuando un profesional de la salud mantiene un trato deshumanizador o un abuso de la medicalización en los procesos naturales de la mujer. Resulta en la pérdida de la autonomía de la mujer. Se da cuando hay un parto, que es un proceso natural y muy personal para la mujer. Y los médicos buscan sacar un beneficio de este. Esterilización forzada. Privar a una mujer de su capacidad biológica y reproductiva, sin su consentimiento. Es increíble que hoy en día esto siga pasando. Seguimos con violencia mediática. Cuando la mujer es explotada, discriminada, humillada o deshonrada en cualquier medio de comunicación. Y ahora, con las redes sociales, es mucho peor y complejo. Y quizás, por el simple hecho de tener una audiencia, podemos acabar por destruir la vida de alguien. La violencia institucional. Es cuando autoridades o instituciones obstaculizan o impiden el acceso a las políticas públicas que garantizan los derechos de la mujer. Esto es, por ejemplo, cuando vas a hacer una denuncia y no hay quien te la tome, o simplemente, por miles de razones, no puedes realizarla. Violencia simbólica. Cualquier mensaje o símbolo cuyo fin es transmitir la discriminación, la desigualdad o la subordinación de la mujer en la sociedad. De estos hay miles y por todos lados. A veces es cosa de voltear para ver el cuerpo de la mujer totalmente sexualizado u objetivizado. Tráfico de mujeres. Es la captura, reclutamiento y transporte de mujeres entre las fronteras para obtener algún beneficio. Trata de mujeres. Es todo proceso cuyo fin es llevar a una niña, mujer o adolescente a la explotación sexual. Inducción o ayuda al suicidio. Es una consecuencia extrema de la violencia psicológica. Y pues el nombre es bastante explicativo. No te mato yo, pero te ayuda a que lo hagas tú. Finalmente, la forma de violencia más terrible de todas. El feminicidio. Homicidio de una mujer por simplemente serlo. Así es, escucharon bien, matar a una mujer por el simple y sencillo hecho de ser una mujer. En México, uno de los países con mayor violencia hacia la mujer en el mundo, hay 9 feminicidios al día. Una cifra que incluso me resulta difícil de entender. Y ya sé que los hombres dirán que sí, pero que también matan muchísimos hombres al día. Y desafortunadamente es verdad. La diferencia es que no los matan por ser hombres. No. La verdad es que haber dicho todas estas cosas me pone muy triste. Me encantaría poder vivir en un mundo en donde jamás tuvieran que existir este tipo de listas y de cosas.
Así como me gustaría también poder caminar por la calle con tranquilidad. Creo que aún así no podemos perder la esperanza y que si nos hacemos conscientes, poco a poco podemos ir siendo mejores seres humanos y eventualmente vivir en una mejor sociedad. Amigas, si están siendo víctimas de algún tipo de violencia, busquen ayuda. Lo peor sería quedarse callada y simplemente aceptarlo. No te lo mereces. Y no existe ninguna, absolutamente ninguna razón que pueda justificarlo. Amigos, aquí ya le toca a cada quien hacerse una autoevaluación. Si han sido violentos, no es tarde para cambiar esos comportamientos. Hablen con las mujeres de su vida y cómo se sienten. A veces, la mejor manera de hacerle frente a esto es escuchar e intentar entender. No hay que rendirnos. Chicas, ya vi que en el video de anticonceptivos Ay, perdón, creo que... Ah, no. Pensé que había cerrado la... Ay, espérense que esto me pasa de pura... Acá. Bueno, como ahí ven, se dieron algunas explicaciones de violencia de género, un listado de 21 tipos de violencia que Ro, disculpa. Perdón, dígame. No, que ahora se empezó a ver. Ahora sí está, ya, gracias Javi por avisar. Es una lista de 21 tipos de violencia que están definidos por hombre o mujer. Es importante también decirlo porque a veces nos pasa harto que en estas temáticas creen que muchas de las cosas que planteamos son más bien antojadizas y tenemos todo el respaldo de la normativa internacional también para indicar cuáles son las conceptualizaciones adecuadas para los tipos de conceptos que vamos a ocupar en la educación no sexista. Que está bastante actualizada. Hoy día en Chile, por ejemplo, hay un debate en relación al suicidio femicida, que han habido distintos casos, donde mujeres han llegado al suicidio por la violencia machista y no es necesario que el hombre las mate, ¿cierto?, directamente, sino que la propia violencia que se ejerce sobre ellas termina en esa horrible situación. La perspectiva de género, que es algo que también va a ser súper importante en lo que vamos a trabajar, es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vértices académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. Por tanto, la educación no sexista va a estar planteada también desde esta perspectiva de género, que sería la base teórica feminista a propósito de la cual trabajamos. Para ponernos también en contexto y a propósito del tema que nos convoca, es importante también señalar, a propósito que yo no sé si todas o todos o todas las personas que acá están lo son, pero lo podemos conversar seguramente más adelante, no es un ámbito solo que nos preocupa a quienes trabajamos en educación o a quienes somos profesores o profesoras. Es la sociedad entera la que educa y algunas de las cosas que están más marcadamente en esta línea de educar fuertemente en estereotipos también, son, por ejemplo, los medios de comunicación. Hemos visto una larga lucha del feminismo por modificar eso, ¿cierto? Desde los estereotipos que se muestran en programas de televisión, donde la mujer era plenamente un objeto decorativo, un objeto sexual del programa de televisión, o donde la publicidad, ¿cierto?, estaba siempre dirigida, cosas para limpiar la casa a mujeres, autos, neumáticos, cerveza a los hombres, o esta manía que tenían de mostrar que, o tienen todavía algunas marcas, de mostrar que la menstruación es azul, como no asumir un montón de características que tienen que ver con la perspectiva de género, son estereotipos que los medios de comunicación nos han ido entregando fuertemente. Y obviamente en la época contemporánea y particularmente en el siglo XXI, las redes sociales también forman parte de ese estereotipo, no han sido ajenas también a esa reproducción que hace la sociedad de esto. Otras cuestiones que son fundamentales también incluir en este debate son los cuidadores de las personas, padres, madres, abuelos, tíos, a quien le toque ese rol de criar. También lamentablemente hemos reproducido muchos estereotipos, mucha violencia, las mujeres también hemos sido parte de eso porque además hemos sido criadas en el patriarcado, por lo tanto ha habido una transmisión de maneras de ser que ha sido machista, el grupo de pares, porque es inevitable que si vivimos en una sociedad también transmitamos lo que la sociedad produce, y por supuesto la escuela, hay que admitirlo, tristemente es un espacio muy reproductor de estas cuestiones, porque la escuela no es otra cosa que la reproducción de la sociedad en la que vivimos.
¿Por qué necesitamos una educación no sexista? Hay muchos motivos. Muchos motivos tienen que ver precisamente con las violencias que vimos anteriormente, o sea, la violencia más radical, que es el femicidio, o sea, la muerte de una mujer por el solo hecho de ser mujer, nos dan como más que argumentos para decir que es necesario hablar de esta temática, así como la violencia homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, ¿cierto? Y todo lo que podríamos ejemplificar con un montón de casos que han ocurrido en nuestro país. Primero es importante porque la educación es sexista y lo es de forma solapada, inconsciente y sutil. Lo que hemos hecho las feministas y lo que ha entregado incluso la pedagogía crítica en términos generales es decirnos que una parte importante del desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento feminista es darnos cuenta de esas formas sutiles e inconscientes, porque si fuimos todas, todos y todes criados y criadas y criadas en el patriarcado, evidentemente tenemos inconscientemente muchas cosas y a todas, me imagino, nos ha costado también sacarnos esas cosas de la cabeza y ver que tenemos también comportamientos machistas, que es el mismo ejercicio que deberían hacer hombres y diversidades sexuales. No solo se produce por acciones, sino también por omisiones. Y eso es súper, súper relevante, porque cuando omitimos o no hacemos o no decimos, ¿cierto? Aquellas cosas que generan violencia de género en la escuela, también estamos aportando a construir una educación sexista. Otra, que ya la había dicho en la parte anterior, es que las escuelas son parte de la sociedad y por lo tanto los valores que existen ahí son estructurales y modificarlo va a costar mucho y por lo tanto es importante que pensemos en nuestro pequeño espacio también a hacerlo para que esto vaya creciendo aún más. Y por qué es importante también pensar esto, es porque tenemos que hacer una mirada atenta a nuestras propias prácticas, que también fuimos, insisto, no sé si todos son docentes, pero podemos ir ahí diversificando. También fuimos formados en nuestro pregrado, en los ramos que estuvimos, las disciplinas que estudiamos, la que sea, la profesión que sea, o si no estudiamos también, dentro de espacios que nos fueron dotando de prácticas que eran patriarcales y es necesario visibilizarlas y también hacernos conscientes y visibilizar esas prácticas. Acá hay una cita de Sandra Araya que tiene un texto sobre esta idea de educación no sexista que dice lo siguiente: la diferencia sexista afecta a las mujeres y a los hombres. Sin embargo, en el sexismo la diferencia se coloca en una escala jerárquica que termina por sostener el argumento que las mujeres somos inferiores. Esta condición de inferioridad se perpetúa a partir de mecanismos, sutiles algunos y otros no tanto, que terminan por crear y consolidar representaciones sociales acerca de las mujeres y de los hombres, que a su vez actúan para transformar la diferencia en segregación, como una síntesis también de lo que hemos visto con los conceptos que acabamos de revisar. ¿Cómo se produce la discriminación sexual en educación? De muchas formas también, así como de muchas formas se educa en nuestras comunidades. El currículum, ¿cierto? Lo que está prescrito en los textos de estudio, lo que dicen que tenemos que enseñar, pero también en el currículum oculto, que son nuestras prácticas, ¿cierto? Socioculturales, y también en el nulo de las omisiones. El material educativo también es sexista, la socialización y las interacciones en el aula, hay muchas investigaciones que demuestran que se hace una promoción particularmente de liderazgo, ¿cierto? De atención al género masculino por sobre el femenino, que incluso también son inconscientes, pero que están ahí, esas interacciones en el aula también reproducen la discriminación. La cultura escolar, por cierto, que como es el reflejo de la sociedad también tiene estos males. Los preconceptos, perdón, de los actores educativos, las definiciones, esta idea de una escuela jerárquica, adultocéntrica, ¿cierto? También va produciendo este tipo de discriminación y, por cierto, todos los procesos de socialización. Hoy es un día histórico, han pasado muchas cosas, estamos viviendo momentos complejos porque tenemos grandes alegrías como el día de ayer que veíamos cómo quedó articulado para la nueva constitución sobre educación, que contempla la educación no sexista, que contempla el enfoque de género y la interculturalidad. Nosotras como Redofen estábamos muy felices porque llevamos años trabajando esto, pero también hay horrores como el que vemos de la muerte, del asesinato de la periodista que ocurrió hoy día, y además hoy día se eligió por primera vez una rectora mujer en la Universidad de Chile, Rosa de Bes, y esta foto, que es del 2018, representa cómo se entendía la masculinización en las instituciones educativas. En el 2018 habían solo rectores. Y del 2018 en adelante, y a partir de la lucha de las estudiantes y las profesoras feministas, hoy día ya tenemos un par de universidades que tienen rectoras, en el 2022.
hemos llegado a lograr eso y para que veamos cómo ha costado también sacar estos estereotipos del ámbito educativo. Otra cosa que también es importante relevar, nosotras como profes hemos hecho muchas veces en nuestra campaña, es que el trabajo docente está fuertemente feminizado. La mayoría de las que nos dedicamos a la educación, sobre todo en la educación inicial, básica y diferencial, somos mujeres. Y eso hace que también en la labor docente, que es una labor agobiante, que quita un montón de tiempo, que no es bien remunerada, esté también media cruzada con las labores de cuidado, con esa idea de la mujer como madre, ¿cierto? Que cría y en este caso que también educa, y por cierto que eso es un componente importante del sexismo dentro de la educación. Otra cosa importante también ha sido la idea general de que la educación es heteronormada, ¿cierto? Y en eso hemos hecho como avances significativos también en el último tiempo, a propósito de la visibilización de la infancia trans dentro del espacio educativo. Yo no me voy a detener tanto en esto porque vamos a tener particularmente un taller de este tema más adelante, así que, y además ayer creo que fue compañera, si me corrigen si me equivoco, nuestra compañera Francisca Serrano expuso en la Comisión de Educación del Congreso precisamente para hacer aportes para la ley José Matías, que es la ley que se desprende de este terrible titular que aparece aquí. Ellos hicieron joven trans, que hoy día lo recordamos a propósito de este proyecto de ley y cómo puede llevarse y profundizarse los temas de identidad de género dentro de la escuela, un tema que también nos motiva harto, y aquí había un ejemplo que ustedes después pueden revisar, tengo conexión inestable, voy a apagar un poquito la cámara, de la Escuela Maranta Gómez, que es una de las primeras escuelas de personas trans que hay en Chile. Como les digo, lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a detener en eso. Otro ejemplo, hay millones, estos están tomados así como genéricos, pero tienen que ver con la invisibilización de las mujeres dentro del currículum, es esto, es que está todo absolutamente masculinizado. Ustedes podrán darnos un montón de ejemplos que conocen ya como en su propia experiencia de textos. Acá dice, observe las imágenes, luego resuelve, conecte los conceptos de la fila superior con los de la fila inferior, asignando los números casilleros blancos que correspondan. Tenemos avances científicos, sociales, culturales, y ¿quiénes son los creadores de esos avances? Solo hombres, así son nuestros libros de estudio. Otros ejemplos, como la evolución humana, ¿cierto? Como del mono se hizo hombre, no hubo mujer entre medio, como, o el ejemplo de los cuerpos, ¿cierto? El aparato muscular, esquelético, que se ve en la biología, siempre son hombres, como que en general el cuerpo incluso ha sido cooptado absolutamente por cuerpos masculinos y no vemos ejemplos de mujeres dentro de esos marcos. Otra cuestión que es relevante, y aquí así quiero decir de un principio, que no es nuestra idea como Redofem, estar de acuerdo con las pruebas estandarizadas, este es solo un ejemplo, pero un ejemplo de lo que dicen los datos en el fondo del resultado de las pruebas CIMSE, la PSU, PTU, que ya no sé cómo se llama ahora, y las pruebas también PISA, que hacen mediciones internacionales, donde por muchos años las niñas han sacado menores puntajes en ciencia y matemática que los hombres, y que por supuesto esa explicación no es natural, no es que nuestro cerebro sea distinto, que las mujeres seamos más tontas, ¿cierto? Sino que incluso lo va a decir los documentos de los organismos internacionales, que en buena parte esta diferencia de género en el rendimiento en matemáticas se explica porque hay diferencia en las confianzas de las propias habilidades de las mujeres. ¿Y eso dónde se transmite? En la escuela. ¿Eso dónde se transmite en la sociedad? ¿Eso dónde se transmite en los medios de comunicación? Ahora quisiera dar algunas ideas que preparamos para pensar la educación no sexista, en qué consistiría también esta propuesta, ¿cierto? Porque hemos hecho como el examen general para saber de qué se trata, por qué se produce, pero también, y por cierto y por supuesto, tenemos propuestas para que esto también pueda cambiar. Dentro de eso, tenemos una cita de Julieta Kidwell, una importante feminista y pensadora chilena, que dice: la especificidad del área docente es apuntar, por un lado, a evidenciar que el conocimiento es poder, y que por ser poder de origen masculino es sesgado, es poder masculino, y por el otro, que es posible construir un contraconocimiento feminista, que disuelva los privilegios sexistas. Y eso lo hemos visto, cómo han aparecido
nuevas formas, ¿cierto?, de educar, donde se ha relevado el rol de la mujer, nuevas formas de entender la historia, nuevos textos de estudio, nuevos cuentos infantiles donde las mujeres tienen otros roles, ¿cierto? Como se ha avanzado en hacer conocimiento desde el feminismo para poder aportarlo a la educación. La educación no sexista, pese a que no está consagrada todavía en una ley, que esperamos con esperanza que esté consagrada en la Constitución, pero no tenemos ley de educación sexual integral, no está amparada como de una manera textual en algún órgano legislativo o jurídico, pero sí hay una base normativa que nos pueda apoyar para que esto avance. Primero, el enfoque de derecho, donde prevalece por sobre todo el derecho de la infancia y de la adolescencia a ser protagonistas de su educación y a estar informados de lo que ocurre. Lo otro, donde uno puede encontrar ciertas características que nos permitan decir que la educación no sexista es posible, es la ley de inclusión escolar, en las distintas orientaciones del Mineduc, porque han habido durante estos últimos años, y en la circular 812, que es la circular trans, ¿cierto?, que fue modificada hace un tiempo positivamente para la población trans, a propósito de a qué edad poder concebir su identidad de género con o sin el permiso de sus padres, madres, cuidadores, que insisto que eso lo vamos a ver en otra sesión. Otra cosa que es relevante es que tenemos ciertas fórmulas que nos pueden servir para ir avanzando mientras esto no es ley, y porque además no está de más decir que ya esto nos desborda, como hemos sido llevados las y los docentes y las personas en general a tener que tomar cartas en el asunto con la educación no sexista. Y aquí hay algunas ideas que nos pueden servir. Promover la inclusión en los espacios cotidianos de la cultura escolar, la inclusión en el amplio sentido de la palabra, porque si bien hoy día hablamos de algo no sexista, nosotras como red docente feminista tenemos una perspectiva también que es interseccional y entendemos que no es solo una educación no sexista, que tiene que ser una educación antirracista, ¿cierto? Que tiene ser una educación que no segregue por clase, o sea, el espacio inclusivo cotidiano es más grande que eso, las personas en situación de discapacidad, que hay muchas cosas de las que podemos hablar para pensar en una educación mucho más emancipadora que la que tenemos. Accionar pedagógico no autoritario. Eso es muy relevante porque la visión autoritaria viene desde la construcción patriarcal. Por lo tanto, la educación no sexista es una educación participativa, es una educación dialogante, es una educación constructivista. Asegurar tiempo de reflexión y planificación consciente, porque obviamente esto va a requerir un montón de pega. No es como que todas nuestras clases sean no sexistas porque nos han educado de alguna forma. Hay que cambiar las planificaciones, la didáctica, la teoría que está puesta ahí, por lo tanto necesitamos esos espacios de reflexión, y por supuesto estos talleres de redacción también son parte de eso. Permanentemente adecuar el material existente para que tenga esa consistencia, tener un lenguaje incluyente, ¿cierto?, de todos los cuerpos que hoy día habitan la escuela, y utilizar preguntas y ejemplos que propenden a la reflexión crítica, contingente, problematizadora de los contenidos, en definitiva, generar instancia para cuestionar los estereotipos. La educación no sexista es una educación crítica, porque tiene que develar y visibilizar aquellos estereotipos que se han construido durante la historia y que han generado las violencias que hemos visto en este último tiempo. Y para eso también, como red, nosotras tenemos una propuesta, porque para materializar la educación no sexista se necesita un sistema educativo que se piense desde esa perspectiva, y en ese sentido hemos pensado que la propuesta más importante para hacer ese avance es la educación sexual como un derecho humano desde la primera infancia, ¿cierto? La educación sexual integral, me comí esa palabra, pero eso es lo que queremos hacer, y que sea un derecho preferente también de la infancia. No sé si Katy, mi compañera Katy ya llegó, está por aquí, que también iba a hacer una intervención en este tema. Javi, ¿está la Katy? Sí, sí llegó. Sí, acabo de llegar, Ro. Ah, ya. Dale nomás que tú ibas a intervenir aquí también. Hola a todas, a todes. Javi, ¿tú estás moviendo la presentación? No, estoy yo, así que voy. Ya. Bueno, con respecto a esto de comenzar desde o sea, la importancia de comenzar la educación no sexista desde la primera infancia, hay un montón de argumentos que podríamos nombrar durante muchísimo rato, pero en honor al tiempo también, tiene que ver desde
desde que la primera infancia tiene más plasticidad neuronal como para ir aprehendiendo el mundo tal y como las personas adultas sepamos mostrárselos. Y desde aquí es sumamente importante el rol pedagógico que tienen las educadoras o los educadores de párvulo, ya que muchas veces, bueno, por referencias cercanas que también he tenido con relaciones con educadoras, dicen que en lo que es la formación pedagógica en la universidad, tiene bastante el desarrollo de habilidades que después vamos perdiendo con el tiempo en la pedagogía y que son súper propicias para poder comenzar con una educación no sexista, ¿ya? Desde de construir los roles de género, eh, de enseñar una de las prioridades de la ESI que tiene que ver con el aprendizaje del amor, el amor de familia, en cualquier tipo sea esta construcción de familia. Y bueno, lamentablemente esta semana tuvimos, o la semana pasada, chiquillas, no recuerdo bien, que se votó en la convención, se votaba la obligatoriedad de la ESI desde la primera infancia. Sí, la semana Sin pasada. embargo, la semana pasada creo. Y no, o sea, perdimos por un voto, y digo perdimos porque nosotras estamos completamente comprometidas con la ESI desde la primera infancia, y quedó en el borrador de la Constitución, o sea, de la nueva Constitución, como que no es obligatoria ni en el fondo prioritaria desde la primera infancia la educación sexual integral. Fue un golpe fuerte, sin embargo esta semana nos repusimos un poquito más con el derecho a la educación con carácter no sexista y con enfoque de género, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que estamos ahí viendo en pantalla, la, la educación, como les decía, sexual integral, deberíamos tenerla desde la primera infancia, y dice que, por ejemplo, los débiles límites de la educación pública dentro de un sistema neoliberal han trasladado la responsabilidad de la educación no sexista y sexual a espacios individuales o de libre elección, ¿ya? Esto quiere decir que lamentablemente es por opción que estamos teniendo que llevar a les hijes en general a un espacio en donde se le ponga preponderancia a la educación sexual integral, porque la educación pública tiene estas limitaciones y que ahí era nuestra gran oportunidad de que apareciera la Constitución, de que fuera obligatoria. Lamentablemente no lo logró, pero de todas formas me tomo de algo que estaba diciendo Rocío, perdón, Rosario delante, eh, y que también se trabaja mucho desde los diplomados que hay en educación sexual integral, que es que probablemente cuando no tenemos leyes que nos amparen para estas situaciones, o sea, para estas temáticas, lo que tiende a suceder es que comenzamos a trabajar de igual forma en ellas, ¿ya? ¿Y qué es lo que todas las organizaciones que estamos a favor de la ESI, de la promoción desde la primera infancia, lo trabajamos igual intensamente? Nosotras como profesoras feministas también promovemos en nuestras escuelas, evidentemente que con mucha menos sustento para lograr llevarlo a cabo, porque no hay una ley que nos respalde. Pero sin embargo, creemos fehacientemente que el cambio está en nuestras prácticas, ¿ya? Por otro lado, evidentemente debería ser integral, ya que ahí es como el gran, como, no sé si la gran duda, pero la gente dice,
educación sexual. Casi siempre dice educación sexual, que es como lo que veníamos teniendo en la colectividad, ya en el conocimiento colectivo de lo que debería hacerse, y al agregar integral, tiene que ver con ver la sexualidad y todas las temáticas de sexualidad desde un punto de vista que no es biologicista únicamente, ¿ya? Hablando en términos de sexología, tendría que ver con el locus sexualis, no con el locus genitalis al que estamos acostumbrados y acostumbradas a manejarnos desde lo, desde lo que la escuela permite, ¿cierto? Esto que es solamente educación sexual es genital, ¿ya? Biología, y todo el resto de cosas que tiene que ver con consentimiento, con autoconocimiento, con autoexploración, con autoestima, con relaciones humanas, ¿cierto? El amor, etcétera, quedan como relegadas, como si fuera eso un tema aparte, ¿ya? La ESI, entonces abarca desde ese punto de vista, y por eso es tan importante también que parta desde la primera infancia, sobre todo para prevenir abusos sexuales, ¿ya? Ahora, evidentemente, una de las dudas que surgen es cómo les enseñamos educación sexual a los niños y las niñas. Es por cada etapa un contenido pertinente, ¿ya? Uniéndolo con lo que les estaba comentando anteriormente, la gente dice, ¿cómo les enseñamos? O sea, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Como la reproducción? No, autoexploración, autoconocimiento, mencionar, reconocer sus partes del cuerpo, lo de la intimidad, la privacidad, los espacios, lo público y lo privado, ¿ya? Y como dice acá, cada contexto, experiencia y tiempo deben ser considerados en un plan de educación no sexista o de educación sexual integral, dejando atrás la homogenización de los procesos y características de niños, niñas, niños y jóvenes, ¿ya? Tiene que ir adecuado, evidentemente, con los contextos, etapas del ser humano, y también con el contexto situacional, ¿ya? Bueno, una de las luchas que más puede sustentar esta educación sexual integral es que sea basada en evidencia científica, ¿ya? Y eso era una de las partes que estaba adscrita al articulado que se votó en la convención, y aún así fue rechazado, ¿ya? Es súper importante que sea con base científica porque, como dice acá, las y los estudiantes deben tener acceso a las informaciones de sexualidad sin sesgos, ¿ya? Sin omisiones ni censuras, tampoco de parte de los adultos, que permitan efectivamente establecer la mayor cantidad de posibilidades y discurso en torno al tema, hasta hoy vedado, lo sabemos ya, por la aún fuerte presencia cristiana de nuestra sociedad, que es una de las grandes piedras de tope con las que nos hemos encontrado, para que aún no podemos, como, no, Celita, perdón mi gata, aún no podemos derribar y convencer de la importancia que tiene esto desde un comienzo. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, que sé que es como muy gigante, pero también podemos especificarlo en estos puntos que traté recién, vamos a reflexionar de cómo la educación no sexista contribuye a eliminar la violencia y la desigualdad de género y sexual dentro del espacio educativo y la sociedad toda, ¿ya? Y para esto íbamos a pedir que nos dieran sus respuestas por chat, ¿ya? Porque igual es un poquito, tenemos harta cantidad de público y se agradece muchísimo.
para que vayamos como pidiendo la palabra de a una. No sé, chicas, qué... O quizás sí, no sé si, porque mira, somos 68, dice Ujú. acá. Así que quizás sí podamos dar la palabra, no sé qué opinan, porque si no lo hacemos con... ¿cuál era la pregunta? La voy a volver a mostrar. Sí, fue muy Bueno, ¿La rápido. podrían dejar en el la, chat Eso o mismo. mostrarla? sí, la voy a copiar. Dice, ¿cómo la Eh, educación no sexista contribuye a eliminar la violencia y desigualdad de género y sexual dentro del espacio educativo y la sociedad toda? También puede comentar la presentación, tener dudas, lo que quieran. En verdad la pregunta es solo como algo Para que abrir la podemos reflexión. despertar. Sí. Sí, yo creo que podríamos dar algunas palabras bueno, y paralelo chat igual. Así quien quiera, no sean tímidos, tímidos. Hola, mi nombre es Ariela, yo soy trabajadora social de un programa de integración escolar en 2 escuelas públicas de Valparaíso. Y bueno, primero agradecer el espacio y súper clarificador todo lo que han expuesto. Creo que todos quienes trabajamos, bueno, todo el mundo en verdad debiese tener acceso a este tipo de información. Y mi pregunta es, bueno, me gustaría preguntar por qué, si vimos que la educación o el sexismo es una parte de la importancia de la formación de docentes y trabajadores de la educación, ¿por qué no se exige o está en la palestra o no se cuestiona el que quizás no sea exigir una educación no sexista, sino una educación feminista o crítica u otro tipo que englobe quizás un poco más como al sistema patriarcal? Porque finalmente, bueno, la pregunta que ustedes ponen que tiene que ver con la educación sexista específicamente, pero igual vemos, como decía la compañera, que está el racismo, está el clasismo, que son igual sistemas de opresión que sostienen el sistema patriarcal. Entonces, considerando que eso también se reproduce en la escuela, ¿por qué no solicitar o que esté como en la demanda una educación feminista y no solo sexista? Igual lo que decíamos, Ariela, es que la base teórica de la educación no sexista es el feminismo, pues. Como ese es su campo epistemológico, no sale de otra parte, y el feminismo también tiene una perspectiva interseccional que entiende que lo que vivimos no tiene que ver solo con si tenemos pene o vagina, o si somos hombres o mujeres, sino que hoy día es más allá de lo binario, y además tienen estas otras opresiones que se intersectan, como bien lo dice el feminismo, que es la raza, la clase y lo demás. O sea, yo creo que para ninguna de nosotras no es evidente que esto tiene una perspectiva feminista, pero también sabemos que, o sea, no hemos podido ganar ningún proyecto de educación sexual integral, no se pudo votar que la educación sexual integral partiera de la primera infancia en la convención. O sea, si hoy día no tratamos de explicar que queremos una educación feminista, probablemente en el 2050 podamos tenerla efectivamente como una ley. Sin embargo, hoy día se presenta como un espacio conceptual que se puede entender como enfrentar el sexismo al no sexismo, y por supuesto también entender que el enfoque de género, pero eso en ningún caso como que quiere eludir la base teórica feminista que está en toda esta historia. Pero yo creo que también la sociedad dialoga, y eso lo hemos conversado con las chiquillas hartas veces, como que la sociedad dialoga con los contenidos y los conceptos para la educación, y en ese diálogo no estamos todas al mismo tiempo. Entonces, no es que nosotras no digamos que esto no es feminista, es que hoy día ese debate no es un debate que como sociedad podamos dar, lamentablemente. Si tenemos unas discusiones en torno a la educación sexual que son cavernarias, y nosotros nos preguntamos cómo son capaces de decir eso. De hecho, ayer a la Fran le tocó exponer la ley Matías con la Pía Adriasola, que es la esposa de Kass, esas son las personas que nos enfrentamos para votar los proyectos de ley. Por lo tanto, imagínate si vamos con esto, ¿no? A quemar como las brujas en la hoguera, digamos, las profesoras feministas. Entonces, yo creo que en ningún caso no entendemos que es feminista, pero también como en esto de la estrategia conceptual para el diálogo político que permite y viabilice esto, yo creo que estamos todavía en este marco conceptual, y que obviamente esperamos que en el futuro se pueda entender cuando hablamos de educación feminista como tal, ¿no? Ese es nuestro sueño. Por eso lo llamamos Red Docente Feminista. Y iba a agregar algo, Rosario.
No sé si ustedes tuvieron acceso a leer nuestra propuesta de, ay, ¿cómo se llama la IPN? No me acuerdo Una educación feminista para Chile. Sí. Sí, pero me refería como a la sigla IPN, no me acordaba. Iniciativa Popular de Ley. Esa. Teníamos ahí, nos tiramos con una educación feminista para Chile y creemos que, o sea, siempre en realidad tuvimos un poco de temor por el impacto que iba a causar, porque sabemos que como la palabra feminista asusta todavía un poco, terriblemente. Y como decía Ro, también es dentro como de la parte estratégica de nosotros sabemos que esto es feminista. O sea, sabemos que hablar de no sexismo, de educación sexual integral, está sustentado ahí por el feminismo, pero también es una parte para poder abordarlo con la oposición de la ESI. O sea, tú vas con el feminismo por delante y te pueden así como ya empezar no escuchando. Entonces, igual hay que ser estratégico. O sea, con gente como Pía Adriasola, es un debate que ahí la Fran, nuestra compañera, dio muy bien. Eso. Muchas gracias por responder y por la pregunta. Si no quería en ningún momento como que sonara como un alegato ni nada, entiendo, pero es como de repente como que, porque igual se carece de espacio de reflexión respecto del tema, pero igual es bacán saber que finalmente lo que se apunta o lo que aspiramos es una educación feminista, pues, entendiendo que estratégicamente obviamente que tenemos que partir por algo que tiene que ver con, como decía la compa, con este diálogo político que se tiene que instaurar, ¿no? Bacán, gracias. Sí, es una tremenda discusión en realidad. Bueno, tenemos a Paloma y luego hay 3 manitos más. Ay, no sé si se escucha bien porque tenía el micrófono medio malo en la mañana. Sí, se escucha bien. Ya, bueno, me presento, yo soy Paloma, soy acá de la ciudad de Iquique. Bueno, en estos momentos curso 4º año de pedagogía. Y bueno, empezar agradeciendo el espacio porque si bien dentro del taller se dijo que habían ramos, en la universidad nosotros no hay ramos especializados en todo lo que es la educación sexista, ni siquiera como electivos. Así que se agradece mucho el espacio porque para uno que está en formación de repente es bueno que nos enseñen y nos guíen cómo poder llevar al aula y transmitir a los estudiantes, sobre todo a los adolescentes, todo lo que tiene que ver con la educación no sexista y feminista. Bueno, y la interracial también, que es algo que se vive mucho, sobre todo acá en el norte. Y con respecto a la pregunta que hicieron al final, yo creo que nos contribuye en que podemos enseñar a los chicos, por ejemplo, para empezar a reconocer el tipo de violencia, como lo que eh, nos mostraron al principio en el video Rosario. Creo que es súper importante porque muchas desconocen o muchos solamente, muchos, solamente conocen como la consecuencia, el femicidio, que es lo que más obviamente, lamentablemente vemos hoy en día en las noticias, pero nadie habla así como en grandes rasgos del acoso, del abuso, del bullying también entre compañeros, hacia las compañeras, el bullying que también hoy en día se ve hacia las compañeras que dentro de los colegios buscan este espacio. Siempre he visto como burla, es como, como tienden a decir las feminazis y las locas y etcétera, etcétera. Entonces, crear estos espacios también para ellas y llevarlo a los colegios, llevarlo a la sala donde ellas se puedan sentir seguras, creo que es algo también que es súper importante y bueno, a las que son profes y a las que seremos, esto nos ayuda un poquito más a que les podamos ir enseñando, les podamos ir respaldando y obviamente podamos hacerlas sentir seguras, que reconozcan este tema de la violencia y también, no sé, en el caso de las primeras infancias, el tema también del abuso. Muchas veces normalizamos el tema de que los adultos, sobre todo, que toquen a los niños, excedan el espacio personal de los niños. Entonces esto también le ayuda a ellos a reconocerlo más allá de algo morboso, sino como algo seguro. Es como lo que he ido notando en este ratito. Gracias, Paloma. En realidad me es muy cercano tu comentario porque, claro, en pedagogía no tenemos
de manera obligatoria asignaturas en nuestra formación inicial docente que se relacionen con estas temáticas y se ven reflejadas en conductas sexistas cuando a veces están en práctica y en realidad como no es una temática que se trabaje mucho en la universidad como carrera de pedagogía, eh, estas, estas personas después que replican estas conductas y estos patrones van a aplicar todo esto en las clases. Y es como un efecto cadena infinito. Entonces también, al menos yo como estudiante lo he pensado harto, mis instancias de formación han sido acá, porque no existen otras en la universidad o no en mi universidad al menos. Y también es una invitación eh, a todas aquellas que son estudiantes y también a las que ya son profesoras y profesores que participen también de los talleres porque, claro, es una problemática tremenda y esto no se puede seguir repitiendo. Si bien no es una solución como tal, porque esto va mucho más allá, si no tenemos dónde como cubrirnos, si no se aprueban las cosas que son necesarias, es como una salida a lo que podemos hacer y cómo podemos cooperar con esto. Muchas gracias. Ahora va Paula. Hola, buenas noches. Me presento, soy Paula, soy estudiante de tercero medio y la verdad es que estoy aquí porque estoy haciendo un trabajo de investigación sobre Rosario Olivares. Eh, con una compañera estamos haciendo un trabajo de investigación sobre sus perspectivas filosóficas y feministas. Y nos gustó mucho su trabajo y nos ha gustado mucho también esta charla. Nos ha servido mucho, mucho, porque teníamos varias dudas y nos ha servido bastante. Y mi pregunta va en cómo cómo se explayaría o cómo se enseñaría una educación sexual integral o porque lo dijeron, pero lo abordaron muy poquito y también me gustaría hablar eso porque esto lo vamos a presentar al curso, entonces queremos introducirnos bien en el tema. Qué emoción, chiquilla. Fue muy bonito, me habían escrito y no había tenido tiempo de responderle, así que muchas gracias y por estar aquí además. Yo ya les pondría un 7, no porque hagan el trabajo sino por todo lo que han investigado, qué bonito, las felicito. No sé si mi Gracias. compañera, ¿quién quiere responder? Pero si te Ay, están estudiando a ti por Rosario. no, Haz el honor. Preguntaban de la educación sexual integral en general. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que la gracia que tiene esta conceptualización y esta propuesta es que es una manera de entender la educación en general y estructuralmente. No es como una partecita de la educación donde tocamos los temas de género, sino que la educación sexual integral pretende intervenir la educación en su base. Y yo creo que también por eso ha sido dificultoso que se apruebe la ley, porque efectivamente viene a cambiar la estructura y a la gente no le gusta que cambie la estructura porque nos acostumbramos a lo que tenemos siempre. Y ahí hay una cuestión fundamental, desde, por ejemplo, que el proyecto de ley, al menos en el que participamos nosotras, tiene una significancia importante porque promovía cosas como, por ejemplo, que fuera obligatorio en la acreditación de las carreras de pedagogía para quienes estudian para profesor y profesora, que esto esté integrado, entonces los profesores y profesoras deberían egresar con estos conocimientos y no les pasaría lo que nos pasó a nosotras y nosotros que llegamos a aprenderlo solas, digamos, y que tuvimos que ir aprendiendo así. Eso por una parte, y por otra, que en el colegio, en la escuela y el liceo se modifican un montón de cosas. Primero, desde cómo se entiende la convivencia escolar, los reglamentos contra el abuso, el acoso, ¿cierto? Como toda la perspectiva de la comunidad y sus interacciones sociales,
Por otro lado, la modificación del currículum, que esto es lo que se enseña en la escuela, entonces tiene que haber perspectiva de género en matemática, en educación física, en filosofía, que en el caso de lo que a mí me toca enseñar en historia. Por otro lado, también tiene que haber una promoción de liderazgo de mujeres, ¿cierto?, de disidencias sexuales dentro del espacio escolar, promover un tipo de conocimiento que sea no sexista, que se ponga a disposición de entender que en esta sociedad la construimos entre todas y todos. Y por último, ya como para redondear, que tenga en sus fines la educación, la promoción de una sociedad más igualitaria, donde todas y todos y todas tengamos los mismos derechos, y que por supuesto nadie sea herido, ni dañado, ni violentado, ni asesinado por culpa de los temas del sexismo, el machismo y el patriarcado. Yo diría que todas esas son las formas en que uno puede ir asentando el proyecto de educación sexual integral, y de hecho, me acabo de dar cuenta que se me olvidó una cosa que también es importante y que era la base antes cuando se entendía la educación sexual sola, sin lo integral, la promoción de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Del autocuidado, del cuidado del otro, de tener relaciones de amor y de parejas sanas, ¿cierto? Donde todas las personas puedan interactuar en armonía, el uso del preservativo, ¿cierto? La prevención de enfermedades de transmisión sexual y todo lo que implica la sexualidad humana en su expresión más amplia. Eso podría decir yo. No sé si la Katy quiere agregar algo. Sí, algo que es como un poco desalentador, pero alentador a la vez. Todo este cambio, que es súper posible, se hace un poco imposible mientras no cambiemos el enfoque educativo medido en pruebas estandarizadas. Y igual que, no sé, porque en el marketing cumpliendo metas, ¿ya? Porque nosotros tenemos en el currículum, por ejemplo, de orientación, muchas temáticas que tienen que ver con la educación sexual integral, pero no se le da espacio a la orientación en los colegios, porque se considera de partida como un ramo aparte, siendo que tendría que ser un ramo que permita articular desde esas temáticas de manera transversal en todos los otros ramos. Y de ahí podría perfectamente trabajarse la educación sexual integral desde la primera infancia, a través del currículum de orientación. Sin embargo, como hay que cumplir metas, como decía, en CIMSE, en PAES ahora, en un montón de otras cosas de currículum individual de las diferentes asignaturas, no vivenciamos la educación como una situación integral, sino que es todo un Frankenstein, que al final no terminamos por entender por qué es tan diseccionado. A mí como docente me pasa mucho que, por ejemplo, yo soy profe de lenguaje, me pongo a hablar de historia o de arte y me dicen, profe, pero estamos en lenguaje. Entonces, esa disección que tenemos en la educación no permite que nuestros y nuestras estudiantes puedan actuar también de forma integral. Lo que quiere la educación sexual integral es ver al ser humano como una persona integral, ¿ya? Y por eso toma en cuenta todas sus áreas y sus aristas. Y lo otro es que mientras no sigamos viendo a los niños, niñas y niñas como sujetos de derechos y como seres sexuados, no vamos a poder tampoco tomar esa perspectiva nunca de la educación. Es peligroso para los altos mandos que veamos a los niños, niñas y niñas como sujetos de derechos. Afortunadamente la convención se aprobó el voto desde los 16, aunque sea voluntario, pero ahí son batallas pequeñas, entre comillas, que vamos ganando, pero muy importantes. Y eso también tiene que ver con la educación sexual integral, porque como decía, somos sujetos sexuados. Claro, y muchas veces nos pasa a nosotros que personas mayores en los colegios, por reclamar algo o por decir algo, no nos permiten opinar por ser menores, como que no tenemos voz. Y debería ser al contrario, muchas veces nos catalogan como personas que
que como que estamos reclamando, pero son cosas que uno debería de ir conversando. Encontramos nosotras que son cosas que debería uno de ir conversando con las personas mayores, porque finalmente todos aprendemos de todos. Por supuesto que sí. Yo a diario aprendo de mis estudiantes siempre. Creo que ellos me enseñan más que yo. Y eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, lindas, preciosas. Voy a comentar, o sea, voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat. En realidad fue muy bonito lo que pasó recién. Estamos emocionadas. Bueno, Felipe dice, creo que una educación no sexista ayudaría mucho en el ámbito educativo. Día a día en las aulas, tanto docentes como estudiantes, perpetuamos el machismo y o sexismo, y muchas veces las niñas, más que nada, se ven afectadas por esto. Sería bacán poder nivelar el terreno en ese sentido. Y también Constanza de la Fuente dice, la educación no sexista contribuiría directamente a construir los hábitos y conductas que constituyen a la sociedad desde la base, ya que estos mismos pueden modificar realmente la cultura y generando cambios profundos para reducir la violencia y otras acciones que perjudican tanto a las mujeres como a muchos grupos que se ven afectados por el patriarcado y el sistema en sí. Me parece súper interesante todo lo que dijeron y bueno, las respuestas en el chat también las podemos ir comentando. Ahora venía Jessica y... Ay, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Bueno, pero viene Cheri. Jessica ahora. Cheri después. Sí. ¿Puedes hablar nomás, Jessica? Ya, hola, mi nombre es Jessica. ¿Me escuchan? Porque estoy así como... Sí. Sí, ya, yo soy profe de música, soy de acá de Temuco. Y bueno, en primer lugar, agradecerles por la instancia. Quedé como con la sensación que tengo que leer tanto, que tengo que aprender tanto para ponerme al día y para poder apoyar a mis estudiantes sobre todo. Hoy día nosotros acá en mi establecimiento creo que dimos un tremendo paso con la conformación de un colectivo feminista que nació desde las estudiantes y que gracias a Dios ha tenido un buen recibimiento por parte de los directivos. Entonces nos dan la posibilidad de empezar a trabajar. Y con base en eso creo que es mucho el camino, es harto el desafío. Claramente vamos a seguir participando, creo que también están mis otras colegas que estamos asesorando al grupo acá en la charla. Eso por un lado. Por otro lado, considero que lamentablemente vamos a tener que reeducar. Y en ese sentido, la educación no sexista podría bajar o disminuir las violencias hacia las distintas entidades. Pero es lamentable porque hay que reeducar algo que a lo mejor tendría que haber sido siempre así. Y es complicado. Sin embargo, los pasitos, aunque sean pequeños, van a ir sumando día a día. Y los grandes cambios yo creo que no los vamos a ver quizás de un mes a otro, sino que lo vamos a ver en un proceso de vivencia, de experimentación, de aprendizaje, de fracasos muchas veces, pero sin embargo hay que dar el primer paso. Y en ese sentido les quiero agradecer a ustedes por extender estas invitaciones a nosotros para que demos el primer paso, pero quiero consultar algo. ¿Tenemos nosotros alguna posibilidad de generar redes con ustedes directamente? ¿Cómo podemos, no sé, pues si necesitamos de repente algún apoyo, alguna charla o algún material de lectura o de reflexión, cómo podríamos contactarlas a ustedes directamente? No, tampoco tengo la información, disculpen mi ignorancia, pero no sé si acá en la Araucanía hay alguna red OFEM ya establecida. Sí, de hecho te podemos, o sea, nos puedes escribir a Instagram y te enviamos como el link del Instagram que está allá, súper. de Redofem. Y de todas formas, cuando ingresas a Redofem o también solicitas material, también se hace. Ya, maravilloso. Se pasaron. Muchas gracias por esta iniciativa y por este espacio. Le puedes dejar el correo también para que lo escriban. Existe, como decía la Javi, Redofem Gulumapu, se llama así, la que está en la Araucanía. Pronto vamos a abrir convocatoria a la red, además para que estén atentas y atentos y atentes, porque
lo hacemos de forma no tan regular, porque como somos profe y nadie tiene mucho tiempo, vamos abriendo convocatoria, entonces nos estamos preparando para eso, y además hay hartas compañeras trabajando en la sistematización de los materiales y todo, porque tenemos una carpeta donde vamos a subir todas estas cosas, y también le podemos mandar este PPT y todo, así que cuenten también con, de hecho tenía, hay una compañera que hizo una bibliografía que quedó bacán para compartirle a todas, a todos, como de cosas que pueden usar, así que sí. Y estamos trabajando también en nuestra página web, entonces nos demoramos, son anuncios que hacemos, pero que se demoran más de lo normal por el tiempo de profe, pero va a llegar ese día y va a estar todo disponible. Vale, muchas gracias, se pasaron. La convocatoria igual se va a anunciar en Instagram, va a estar en redes sociales, así que no va a ser tan difícil encontrarla. Ahora, Cheri, creo que me dijeron eso. Sí. Y si no hay otra pregunta, iríamos cerrando luego de ella. Hola, hola, buenas noches, compañeras. Muy emocionada de participar en el espacio. Mi nombre es Sheridan Medina, yo soy educadora, miembro de, bueno, presidenta de Paremos el Acoso Callejero aquí en Perú, y también trabajo temas de educación sexual integral desde una ONG justamente que tiene esta línea de trabajo aquí en Perú. Muy agradecida de que pensé que yo ingresé en el formulario pensando que, bueno, es un espacio sobre todo de discusión en Chile, ¿no? Que vamos a probar suerte a ver si puedo por lo menos escuchar un poco de lo que se está trabajando allá. Desde aquí, desde Perú, desde los activismos, por lo menos que estamos trabajando, ESI nos llama mucho la atención y vemos con gran admiración el trabajo que se está realizando en Chile, en el que hay ya tantas docentes organizadas por educación no sexista, por ingresar o fortalecer el enfoque de género en la educación. De hecho, el año pasado, el 2020, hicimos un foro junto con compañeras también de Levante en Brasil, con compañeras de Chile del Círculo Amanda la Barca, y hablamos acerca de las pedagogías de la resistencia durante tiempos de pandemia, ¿no? Y lo que me convocó al espacio es justamente ver cómo es que se está fortaleciendo tanto en Chile el movimiento de las docentes por defender una educación no sexista, por defender una educación sexual integral, para poder también replicar quizá aquí en Perú este fortalecimiento dentro del movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no tenemos, yo he rastreado Círculo Amanda la Barca, OGAC Chile, Abrir la Escuela también, pero por ejemplo aquí en Perú no tenemos algo parecido siquiera, ¿no? El movimiento feminista está muy enfocado en otras áreas y todavía no tenemos esa articulación. En ese sentido, y también con este fortalecimiento de los grupos conservadores en la región, de repente pensar otro espacio también de articulación a nivel regional. Aquí en Perú, esta semana, por ejemplo, estamos con la coyuntura política de que grupos conservadores han logrado aprobar un decreto legislativo que genera que todos los documentos, todos los contenidos educativos sean observados por padres de familia, ¿no? Que aquí están muy sujetos a grupos conservadores. Entonces, prácticamente se están trayendo abajo el rol de mirar cuál es la malla curricular que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Les están quitando las funciones rectoras sobre ello y están desmantelando el sistema educativo. Entonces, ante eso, creo que necesitamos fortalecernos, y mi consulta en todo caso sería, no sé, si hay alguna propuesta de generar o extender estos espacios a uno un poco más abierto, ¿no? Que pudiese también recoger participaciones de otras compañeras educadoras en la región que estén trabajando, que quieran interesarse en fortalecer los temas de defensa de educación sexual integral o los temas de defensa también de la educación no sexista. No sé, eso. Gracias por permitirme estar acá en el espacio y conocerles. Muchas gracias por lo que mencionas. En realidad, yo no sé si ya lo podía decir, pero en una próxima convocatoria que hay, se abrirá como Redofem Internacional y sería maravilloso contar con ustedes también. Ya hay una compañera que es de México
Entonces, si se van sumando, sería maravilloso. Y además una cosa importante que tú decías, Cherian, que yo creo que por eso es importante que hagamos también como espacios de compartir con diferentes países, es que esa oleada conservadora de la que tú hablas en Perú es una oleada conservadora que ha estado en todos los países y que de alguna manera no ha tenido alerta. Nosotros venimos de una elección presidencial donde estuvimos a punto de caer en el hoyo de un gobierno autoritario, de un gobierno así conservador que quería intervenir la educación del igual modo que tú lo estás diciendo, el movimiento internacional de con mi hijo no te meta y todas esas cosas. Entonces, que compartamos la experiencia de cada país nos ayuda a estar alerta de lo que nos puede llegar a pasar, porque cuando más avanza el movimiento feminista, más fuerte es el retroceso de los conservadores y después se hacen un montón de leyes para acabar con las leyes que ya hemos avanzado en nuestros derechos. Así que además ahora que tenemos tu contacto, podemos felices también convocarnos y armar quizás un conversatorio latinoamericano. Hemos hecho para el Día de la Educación No Sexista algunos foros donde hemos invitado compañeras de otros países, pero si hablaran como profes de distintos países para contar cómo está la situación en su país, sería hermoso. Así que yo creo que además nos da una idea buena. De todas maneras, el próximo jueves vamos a tener un taller con Fundación Amaranta sobre herramientas de la tecnología y las redes sociales para enfrentar la violencia de género. Luego vendría un taller sobre masculinidades con ilusión viril y la última es un taller sobre la circular de trans, ¿cierto? Pero además de la temática en general de diversidad sexual en la escuela. Así que son 4 jueves seguidos donde no vamos a estar nosotras, se van a ir cambiando los elencos, van a estar otras compañeras, pero es la misma red que organiza la actividad. Y de hecho, yo estoy en contacto con de machos a hombres para ver si pueden venir al conversatorio de masculinidades que son mexicanos. Así que ahí ojalá que se venga Redofem internacional. Sería maravilloso. Ahora la foto, ¿no? Para Sí, que, la foto. Oye, para que chicas, pueda descubrir la cámara. te quería decir algo, que me llegó una pregunta por interno y imagino que se equivocó Felipe, que me preguntó si podíamos recomendar alguna autora o alguna página donde podamos informarnos más respecto a la educación no sexista. Me preguntó internamente y yo creo que se equivocó, yo me equivoqué 2 veces también. Sí, dice que se equivocó. Yo también, 2 veces. Lo que podemos hacer, bueno, la Javiera tiene, porque como tuvimos, bueno, cosas que nos pasan, la Javiera les envió el correo, pero la copia de la lista de correos, lo que podríamos hacer es que del correo de Redofem les envíen esta bibliografía que preparó la compañera para que la tengan así, todas al mismo tiempo, y no solo el compañero que pregunta. No sé si está, la Liz tiene la mano levantada. Yo mientras Sí. voy a preparar la fotito. Activa tu ¿Liz? micrófono, Liz, si es que quieres. ¿O no levantó la mano? Sí, pues muchas gracias por este conversatorio, que llegó un poquito tarde porque no vi que es en otro horario, pero hay una página en la CNDH que da un curso gratis por si quieren adentrarse más en este tema. Se llama Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente y No Sexista. Entonces es un curso muy pues completo y es gratis en la página de la CNDH. Muchas gracias, Liz. Ya, espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Ya, ahora pongan su pose de la foto, emoticón, lo que quieran. Porque aquí no sé quién tengo o sea, ustedes no saben quién está en la primera pantalla. Así que pongan todas nomás cara de foto para que la saquemos, ¿ya? Va ahora. Va a la otra página que tengo aquí. 1, 2, 3. Y la última, porque aparece una última.
listo, las sacamos todas. Ahí las vamos a subir a nuestras redes sociales. Sí, allá van a encontrar las fotos. Y Y el cualquier video cosa en igual, disculpa. Como tienen mi correo, además, me pueden hacer alguna consulta si les faltó algo, si necesitan algo. Nos despedimos ahora, chiquillas. Muchas gracias a todas. Gracias a todas y a todos por participar. El resto de los talleres también se va a informar por Instagram, así que pueden activar las notificaciones y les llega directamente. Recuerden Muchas que son los 4 próximos jueves consecutivos. Así que ahí las y los esperamos a todas, todos y todes. Besito. Muchas Chao, chao. Participar. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao, Muchas gracias.